Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Giovanni. Hola, ¿qué tal alumno y alumna? En este video vamos a aprender sobre la cultura tolteca y su desarrollo en la época posclásica. Para el estudio de las culturas prehispánicas, los historiadores, arqueólogos y antropólogos han dividido este tiempo en grandes periodos, de los cuales conocemos principalmente tres: el periodo preclásico, el periodo clásico y el posclásico. Es muy importante que sepamos cuánto tiempo abarca cada periodo, para que así podamos determinar en qué etapa se desarrolla cada una de las culturas prehispánicas que estamos conociendo en cuarto grado. En clases pasadas estuviste observando que hay civilizaciones como la mixteca, la zapoteca y la teotihuacana que tuvieron un gran esplendor cuando fueron las urbes más importantes de Mesoamérica, pero poco a poco estas civilizaciones tuvieron un declive y este declive provocó muchos cambios en el centro de lo que hoy es nuestro territorio mexicano. Y una de las civilizaciones que aparece al declive de la civilización teotihuacana es la cultura tolteca, y justo lo hace a finales del periodo epiclásico. Cerca del año 650, en Teotihuacán comienza a haber un declive tanto en su economía y en su población, y este declive propicia el surgimiento de nuevas ciudades. Tal es el caso de Tolán o de Tula. Esta civilización, la de los toltecas, empieza a tener un esplendor cerca del año 700, a finales del periodo epiclásico. Los toltecas se establecieron en áreas culturales de los actuales estados de Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México, Morelos y Puebla. Y la ciudad principal de este imperio tolteca está ubicada actualmente en el estado de Hidalgo, en la ciudad de Tula de Allende Hidalgo. El surgimiento del pueblo tolteca fue posible gracias a las migraciones de diversos grupos culturales. Uno de estos grupos es el chichimeca, que migra desde el norte del territorio mesoamericano hacia el centro de México, en donde se va a encontrar con los nonoalcas, esos grandes artistas y constructores que edificaron Teotihuacán, y desde luego con gente procedente de las culturas ñañú u otomís. Y entonces los toltecas se forman a partir de tres raíces culturales. La palabra tolteca significa maestro creador, y los toltecas, como ya mencionamos, se establecen en Tula. Esa palabra deriva del vocablo náhuatl Tolán, que quiere decir lugar de juncos o lugar de abundancia de tules, y el tule es una varita que crece a la orilla de los ríos en prácticamente muchas partes de las regiones de México. Y es precisamente que los toltecas se establecen en una zona semiárida como lo es Tula. Sin embargo, supieron aprovechar muy bien los recursos hídricos que proporcionaban las lluvias de temporal. Y esto hacía que los ríos, lagos, crecieran solo por algunos meses. Recordarás que los ríos son formados pues gracias a la lluvia, y precisamente el río Tula, actualmente un río de agua contaminada, en la época tolteca pues fue el principal afluente de agua para esta civilización. Aprovecharon muy bien esas oportunidades que les brindaba la naturaleza para poder subsistir, y desde luego que aprovecharon muy bien esa agua, creando sistemas de riego como un sistema conocido como terrazas, es decir, que hacían que el agua subiera
a pequeños montes para aprovechar más extensión de campo para poder sembrar. Una vez consolidados estos sistemas de riego, los toltecas van creciendo aceleradamente y obtienen muchos recursos para comer del maíz, de la calabaza, del chile, del amaranto. Además, emplean el maguey como un recurso muy importante, ya que extraen desde él alimento y bebida, pues en Tula se crea el pulque. Y pues los toltecas comienzan a tener un esplendor. La gran abundancia de recursos para la alimentación permitieron que los toltecas desarrollaran otras actividades además de las agrícolas y pues comienzan con la explotación de recursos, tal es el caso de la obsidiana que utilizaban para manufacturar diversos utensilios y desde luego la explotación de la piedra caliza que ocupaban para elaborar cal y esto iba a permitir pues decorar y construir sus edificios. Además, los toltecas también desarrollan grandes trabajos en la cerámica y desde luego, lo más conocido por varias gente en el mundo, los toltecas desarrollan pues grandes estructuras monumentales conocidas como los atlantes o las cariátides hechas a base de basalto. El basalto es una roca volcánica, de hecho es la roca que más abunda en la corteza terrestre. Es una roca bastante dura y pesada. De hecho, si has tenido la oportunidad de cargar algún molcajete o alguna pieza de basalto, te darás cuenta que es pesada. Y precisamente esta roca fue la que utilizaron los toltecas para manufacturar esas grandes estructuras que son representaciones de guerreros toltecas de alto rango y que en algún momento sostuvieron la techumbre de un edificio. Es decir, los denominados atlantes fueron estructuras que sirvieron para sostener una techumbre. Fueron como una especie de columnas. Y entonces el término atlante es un término erróneo. El nombre más adecuado sería cariátide, puesto que una cariátide sostiene el peso de algo sobre su cabeza, aunque también sería erróneo porque estamos hablando de estructuras griegas o de dioses griegos, pero al no tener un término, para mí son los guerreros toltecas. Y entonces, estos guerreros toltecas custodiaban el Tlahuizcalpantecutli, que significa lucero de la mañana. Este templo es una construcción dedicada a Quetzalcóatl, el dios principal de los toltecas, en su representación del planeta Venus. Un guerrero tolteca mide cerca de 4.5 metros de altura y pesa alrededor de 8 toneladas. Además de construir tan fabulosas manifestaciones artísticas, los toltecas, como ya lo mencionábamos, manufacturaron diversos productos a base de cerámica y obsidiana, mismos que comercializaron con muchas zonas de lo que era Mesoamérica, y esto les permitió crecer de forma acelerada en su economía y desde luego en su población. Además, este aprovechamiento, tanto en la cerámica, arquitectura, agricultura y demás, permitieron que los toltecas establecieran conexiones comerciales con Aridoamérica. Y los toltecas alcanzan su apogeo durante el periodo posclásico, entre el año 900 y 1200. Precisamente los toltecas, como bien lo demuestran los guerreros toltecas de los cuales hablamos, que están hechos en basalto, pues nos dan un sinónimo de que esta civilización también se dedicó a actividades bélicas, es decir, a conquistar territorios a base de la guerra, además de proteger todas sus rutas comerciales. Y es precisamente esta actividad bélica, en combinación con las actividades agrícolas y las actividades económicas,
que los toltecas en el periodo posclásico alcanzan su mayor esplendor y apogeo entre los años 900 y 1200 y dominan gran parte del centro de Mesoamérica, las costas del Golfo de México, el Bajío, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco y desde luego Chiapas y Guatemala. Es decir, los toltecas se vuelven uno de los imperios más importantes de su época, teniendo gran influencia en otras culturas, puesto que los toltecas emplean el cacao como moneda, es decir, lo utilizan para intercambiar otras mercancías, por ejemplo, con los mayas. Además, los toltecas crean diversas manifestaciones culturales. Una de ellas es el chacmol, que sirve como una especie de ofrenda en donde se colocaban diversos productos para ofrendar a los dioses, y desde luego también era una piedra de sacrificios en donde se colocaban a veces corazones de los sacrificios humanos empleados por los toltecas. Además, crean el Coatepantli o muro de las serpientes y desde luego el Zompantli, el altar de cráneos. Los investigadores aún no llegan a un consenso para determinar cuál fue la causa del declive y abandono de esta ciudad. Lo que se sabe es que los toltecas, o gran parte de ellos, migran hacia la zona maya de Chichén Itzá, en donde, si te das cuenta, establecen una nueva ciudad muy parecida a la de Tolán. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!